Seguimos en la agenda económica de este jueves, especial porque esta es nuestra segunda entrevista y tiene que ver con el tema que también tenía muy preocupado al mercado nacional. Hablamos de la decisión de política monetaria del Banco Central y que este jueves decidió mantener la tasa de interés en 4%, bastante con lo que esperaba todos los analistas. Queremos entender un poco la decisión del ente emisor y por eso nos acompaña ya, como de costumbre, Gonzalo Sangüesa, socio de Econsult, también miembro del Grupo de Política Monetaria. Gonzalo, gracias por tu tiempo en Agenda Económica. No, muchas gracias a ustedes. A ver, como te comentaba, no hay ninguna sorpresa que el Banco Central haya mantenido la tasa de interés y uno tiene que nombrar un solo factor, la inflación. Sí, efectivamente, lo que tenemos son el error de proyección de inflación de abril del mercado, ¿no es cierto? El mercado está esperando 0,2 y fue 0,6. Pero en realidad en febrero también se había cometido un error parecido y en marzo también. Entonces llevamos 3 meses en que la proyección de inflación del mercado ha sido más baja que la inflación efectiva. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que dice el Banco Central en su comunicado es que estamos en un escenario en que la inflación ha sido mayor que esperada y que probablemente es un shock transitorio. Exactamente. En su comunicado el Banco Central dice que las expectativas de inflación de mediano plazo se mantienen en torno a 3% anual, por más que en abril se hayan situado a un 4,3% con 12 meses hacia atrás. En el escenario más probable se estima que el aumento de la inflación será transitorio vinculado a la depreciación del peso, por lo que se seguirá monitoreando con especial atención. Eso es un poco que el Banco Central sigue con sus expectativas, como mencionábamos antes, están ancladas en cerca del 3% y por eso no está tan preocupado, por más que haya decidido mantener la tasa de interés por la presión inflacionaria. Sí, porque si uno lee el párrafo siguiente, él dice el sesgo de la política monetaria todavía es a la baja. Exacto. Todavía el escenario más probable es que las tasas de interés vayan a bajar. Pero como un Banco Central, y por naturaleza los bancos centrales son prudentes, si yo durante 3 meses me he equivocado, ¿no es cierto?, el mercado se ha equivocado en la inflación y ha estimado una inflación menor a la efectiva, lo más prudente es esperar 1 o 2 meses, creo yo, y ver cómo se viene el escenario inflacionario. Yo comparto la visión del Banco Central de que este es un shock transitorio, que los próximos meses vamos a ver una desaceleración de la inflación y cuando eso ocurra se le va a abrir el espacio para seguir bajando la tasa de interés. Entonces también está de acuerdo en que esto va a ser una inflación transitoria, esta inflación alta que hemos visto en los 3 primeros meses del año. Sí, efectivamente, porque lo que estamos viendo es que las cosas que presionaron la inflación en parte tenían que ver con presiones de costo, pero la tasa de desempleo ya empezó a subir y va a seguir subiendo el resto del año. Entonces, a medida que la tasa de desempleo sube, hay menos presiones salariales y hay menos presiones sobre la inflación. El shock del petróleo ya está bastante internalizado. Y el shock de alimentos que tuvo la economía mundial y se transmitió también a la economía chilena, una parte importante también ya se ha traspasado a precio. Entonces los shocks transitorios pasaron a precio y ahora lo que va a venir es que la desaceleración de la economía, el aumento de la tasa de desempleo va a restar presiones inflacionarias. Gonzalo, ¿puede haber sido esta una decisión difícil o quizás no tan simple para el Banco Central, teniendo en cuenta mucho de lo que se habla de esta disyuntiva que se había enfrentado el Banco Central este mes? Por un lado, no me conviene bajar la tasa de interés porque las presiones inflacionarias pueden ser peores, pero vengo una economía desacelerada, también sería bueno que bajara la tasa, como lo he hecho más o menos consistentemente desde octubre, septiembre del año pasado. ¿Fue una decisión difícil del Banco Central o, como su mandato constitucional dice, tiene que estar primero preocupado de la estabilidad de los precios? No, sin duda que estos son los peores escenarios para el Banco Central. En el margen de la economía, el crecimiento económico hacia abajo y bien abajo, y en el margen la inflación hacia arriba y bien arriba. Si uno toma la inflación de los 4 primeros meses y la anualiza, es una inflación del 6%. Y si uno toma el crecimiento de los últimos 6 meses, es un crecimiento de 1,9%. Entonces, crecimiento muy bajo, inflación muy alta, pero el escenario central hacia adelante lo que recomienda es bajar tasa de interés. Entonces, este es el peor escenario para el Banco Central. Porque lo que tiene que hacer es que, aunque sabe que debiera bajar la tasa de interés hoy día, tiene que esperar que la inflación efectivamente empiece a mostrar esa tendencia a la desaceleración. ¿Para qué? Para cuidar las expectativas inflacionarias de mediano plazo, que todavía están ancladas en 3%. Y eso es un activo que el Banco Central cuida mucho, que es que el mercado lea que él va a hacer converger la inflación al 3%. Entonces, aunque el escenario sea para bajar, si la inflación va para arriba transitoriamente, el Banco Central está obligado a parar en bajar la tasa de interés. También es muy importante ver los antecedentes de esta reunión de política monetaria. ¿Cuál es el resumen que uno puede hacer de ese papel que siempre entrega un día antes de la reunión de política monetaria? A ver, el escenario central, el escenario internacional es compartido en términos de que la economía internacional va creciendo, con más fuerza los países desarrollados, con menos fuerza los países emergentes. A mí lo que más me sorprendió
es que el Banco Central tiene una visión relativamente optimista en términos de la inversión hacia futuro. Él ve que la caída... Optimista para que no sea tan mala. Exactamente. Él dice la caída fuerte que tuvo la inversión ya se estaría estabilizando y muestra varios indicadores y por lo tanto uno, ¿no es cierto?, lee de ahí que hacia futuro la inversión podría empezar a recuperarse. Y la verdad es que si uno mira las importaciones de capital de abril, la caída es de 30% anual, superior a la que hubo en marzo, por lo tanto hay una profundización. Si uno ve despacho de materiales de la construcción, tienen caídas de 15% en marzo, en 12 meses, entonces fuerte caída en la construcción, fuerte caída en inversión en bienes de capital, la confianza de los empresarios, el famoso indicador, el INSE, que mide en forma objetiva, ¿no es cierto?, las expectativas del sector empresarial en los distintos sectores, muestra un escenario muy negativo en construcción, muy negativo en industria y una fuerte desaceleración de la expectativa en comercio. Entonces, mi lectura es mucho más negativa que la tiene el Banco Central respecto a la evolución que va a tener la inversión en los próximos trimestres. De hecho, distintos equipos de estudio, equipos de economía, como por ejemplo el BBVA mencionaba que a 100 para el último trimestre. Este año recién se vería un crecimiento de la inversión. ¿Tú tienes más o menos ese mismo rango de proyección? Nosotros esperábamos que la recuperación ocurriera entre el segundo y el tercer trimestre, dada la tendencia que veíamos. Pero el rebote hacia abajo que ha tenido, ¿no es cierto?, o sea, la aceleración de la I en abril nos tiene bien sorprendidos. Yo creo que un mes es difícil todavía proyectar qué va a pasar el resto del año. Nosotros estamos esperando los datos de mayo, pero si los datos de mayo confirman que las importaciones de bienes de capital caen a tasas del 30%, lo más probable es que recién el último trimestre del año o tal vez el próximo veamos una recuperación. Es importante que cuando uno mira las importaciones de bienes de capital por segmento, no es solamente minería, artículos electrónicos, computación, transporte, o sea, todas las categorías, ¿no es cierto?, de bien capital están desacelerándose. Gonzalo, tú mencionabas hace unos instantes que el Central se puede tomar un par de meses para ver la evolución y ahí decidir quizás si nuevamente hacer un recorte de tasa. Y ya dos encuestas, la de expectativas económicas y la de operadores financieros, ven que aquí a 3 meses va a estar la tasa en 3,75, pero se va a mantener así hasta durante todo lo que queda de 2014, incluso principios de 2015. ¿Tú estás de acuerdo con ese análisis? Porque antes se hablaba de que incluso la tasa puede llegar sin ningún problema a 3,25%. Sí, nosotros vemos que va a llegar más abajo que lo que está pensando el mercado. Nuestro escenario de crecimiento económico también es marginalmente más negativo que lo que tiene el mercado. Entonces estamos viendo mayor desaceleración de la demanda agregada, menor crecimiento económico y tasas de interés más bajas que lo que está viendo el promedio de los analistas de mercado. Perfecto, Gonzalo Sangüesa, nuevamente gracias por tu análisis y ya es una tradición tenerte acá en días de reunión de política monetaria del Banco Central. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y con este análisis terminamos esta agenda económica del jueves. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.